La casa de mis abuelos en Coyoacán no era una simple construcción de ladrillos y tejas. Era el santuario de mi infancia, el lugar donde aprendí a andar en bici en el patio empedrado, donde el aroma a pan de muerto se mezclaba con las risas en el Día de Muertos y donde mi hermana, Sofía, y yo, nos prometimos que nunca la dejaríamos ir. Ella siempre fue la más pequeña, la más frágil, la que necesitaba ser salvada de sus propias decisiones. Yo, por ser la mayor, siempre fui la que tenía que cuidarla, la que tenía que ser fuerte. Cuando mi abuela falleció, la casa quedó a nombre de las dos. Fue un acuerdo tácito. Sabíamos que era nuestra, que pertenecía a la familia. Pero la vida de Sofía era una sucesión de crisis financieras. Un mal negocio, una deuda, una urgencia. Y cada vez que algo pasaba, ella venía a mí, con esa mirada de cachorro abandonado, a pedir ayuda. Un día, llegó a mi departamento en la colonia Roma, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que su último emprendimiento había fracasado y que estaba al borde de la bancarrota. Me habló de vender la casa. Le dije que no, que buscaremos otra solución, que yo la ayudaría con algo de dinero para salir del problema, pero que la casa no se tocaba. Ella, aliviada, me abrazó y me agradeció. Creí que habíamos llegado a un acuerdo. Fui una tonta por creer en su palabra. La semana siguiente, me llamó y me dijo que tenía una reunión de negocios y que no podía hablar. Después me dijo que se sentía enferma y que necesitaba descansar. Las excusas se fueron acumulando. Yo me preocupaba, pero también tenía mi vida, mi trabajo, mis cosas. No podía estar todo el tiempo detrás de ella. Y ese fue mi error. El día que todo cambió fue un sábado, mientras llovía a cántaros en la Ciudad de México. Decidí pasar por la casa para revisar algunas cosas que había dejado allí. Tenía llaves, pero la puerta estaba cerrada con un nuevo candado. Me pareció extraño. Toqué el timbre. Un hombre desconocido me abrió, con cara de confusión. Le pregunté por Sofía y me dijo que no la conocía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le dije que yo era dueña de la casa, y me miró con desconfianza. Me hizo pasar, y dentro, una familia entera estaba acomodando muebles. Mi mente estaba en blanco. La mujer, la esposa del hombre, se me acercó y me preguntó quién era. Con la voz temblorosa, le repetí lo mismo. Ella sonrió, un poco incómoda, y me dijo que ellos eran los nuevos dueños y que habían comprado la casa hacía una semana. Me mostró los papeles. Mi nombre estaba ahí, al lado del de Sofía, con una firma falsa que parecía de mi puño y letra. La mujer me explicó que mi hermana les había asegurado que yo estaba de acuerdo con la venta y que mi firma era legítima. En ese momento, el mundo se me vino encima. No sentí rabia, sino un vacío inmenso. La traición me golpeó como un tren. Mi propia hermana, la que prometí proteger, me había robado el hogar que compartíamos. Salí de esa casa sin decir una palabra más, dejando atrás un pedazo de mi alma y la promesa rota de una vida en común. Me senté en el auto, viendo la lluvia golpear el parabrisas. No sabía qué hacer. No quería gritarle, ni confrontarla en ese momento. Lo que quería era entender. La llamé, pero me mandó directo al buzón de voz. Sabía lo que había hecho. Pasé la noche en vela, con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? La traición de un extraño duele, pero la de un familiar te destruye. Y con esa certeza, una nueva idea empezó a formarse en mi mente, la venganza. No sería rápida ni impulsiva. Sería tan lenta y dolorosa como la traición que recibí. Sé que muchos de ustedes han vivido algo parecido. La traición de alguien cercano, un amigo, un familiar. Si has pasado por algo así, deja en los comentarios la palabra venganza y suscríbete para saber cómo terminó mi historia. A la mañana siguiente, me vestí con la ropa más elegante que tenía y fui a desayunar a un café en la Roma, cerca de su departamento. La esperé hasta que salió. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. La confronté, pero con calma. Le pregunté por qué lo hizo. Ella, sin arrepentimiento, me dijo que necesitaba el dinero y que yo, al negarme a vender, le había dado la espalda. Me dijo que lo había hecho por su futuro, por su familia, y que yo era una egoísta por no querer ayudar. En ese momento, entendí que no había nada más que discutir. El remordimiento no existía en ella. La bondad que yo creía que tenía era una ilusión. Me levanté de la mesa y la miré a los ojos. Esto no se va a quedar así,
Sofía, le dije con una voz tan fría que hasta a mí me dio escalofríos. Vas a pagar por lo que hiciste. Ella se rió y se dio la vuelta. En su mente, yo era la que había perdido. En la mía, la batalla acababa de empezar. Mi primer paso fue fingir el perdón. Fue difícil, pero necesario. La llamé unos días después y le pedí que nos viéramos. La abracé y le dije que había reflexionado, que aunque me dolía, entendía su desesperación. Le dije que la perdonaba. Ella, aliviada, me dio un abrazo. Y en ese abrazo, sentí la repugnancia. Pero también sentí el poder. Ahora, ella pensaría que yo era débil y perdonadora. No sabía que me había convertido en su peor enemigo. Me convertí en su sombra. Estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. La visitaba con frecuencia, íbamos a tomar café, a comer, a hacer compras. Me convertí en su confidente, su mejor amiga. Y ella, ingenua, me contaba todo. Me habló de su matrimonio con un hombre de negocios, de las mentiras que le había contado sobre su pasado, sobre la inseguridad que sentía de que él descubriera la verdad de quién era realmente. Descubrí que había mentido sobre sus antecedentes, sobre su educación, y que su esposo creía que ella venía de una familia adinerada. Entendí que su mayor miedo no era perder el dinero, sino perder el estatus social que tanto le había costado construir. El dinero era el fin, pero el estatus era la verdadera meta. Y ahí es donde la golpearía. Todavía hay más por venir. Lo que hice a continuación te dejará sin aliento, no te lo pierdas. Suscríbete para no perderte nada de esta historia. El cumpleaños de nuestra madre se acercaba, y la fiesta familiar sería en un salón en la Colonia Condesa, un evento grande, con toda la familia, los amigos y los socios de negocios de su esposo. Era el escenario perfecto. Sofía me pidió que dijera unas palabras en honor a mi madre. Acepté con una sonrisa. Ella me miró con orgullo, pensando que yo ya no le guardaba rencor. Llegó el día de la fiesta. El ambiente era de celebración, de risas, de amor. La música de mariachi llenaba el salón. A la hora de los discursos, yo fui la última en hablar. Me subí al escenario, el micrófono en la mano, y miré a mi madre. Empecé a hablar de lo mucho que la quería, de los valores que nos había inculcado, de la honestidad y la lealtad. Mi voz era dulce, conmovedora. Mi madre sonreía, mi padre tenía los ojos llorosos. Sofía, sentada en una mesa con su esposo, me miraba con una sonrisa de complicidad. Ella creía que era una amiga. Pero entonces, mi voz cambió. Me aclaré la garganta. Pero hay algo más que quiero compartir hoy, dije, y el tono se volvió más grave, más frío. Porque nuestra madre nos enseñó la honestidad, y a veces, para honrar a nuestra familia, tenemos que ser honestos con los demás, incluso cuando la verdad duele. Sofía se puso tensa. Su sonrisa se desvaneció. Su esposo la miró, extrañado. Como muchos saben, continué, nuestra abuela nos dejó a Sofía y a mí una casa en Coyoacán. Un lugar lleno de recuerdos y de promesas. Sofía y yo siempre dijimos que la cuidaríamos, que sería nuestro legado. Pero hace unos meses, Sofía, sin mi consentimiento, y falsificando mi firma, vendió la casa por un puñado de billetes que, por cierto, ya se gastó. Fue una traición que me destrozó el corazón. Pero la perdoné. Porque pensé que era lo correcto. Pero hoy, en el cumpleaños de nuestra madre, me doy cuenta de que no puedo perdonar algo así. Porque al mentirle a nuestra familia, Sofía le mintió a todos ustedes, a su propio esposo, a su círculo de amigos, a sus colegas. Y no fue por necesidad, fue por avaricia, por una sed de estatus y dinero que la llevó a traicionar a la persona que siempre la protegió. El salón se quedó en silencio. El rostro de Sofía se volvió blanco. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su esposo la miraba con una expresión de horror y decepción. La música de mariachi se había detenido. Mi madre, confundida, me pedía que me bajara. Pero no paré. Hablé de las mentiras, de la manipulación, de cómo ella había puesto la ambición por encima de los lazos de sangre. Hablé de cómo había fingido un remordimiento que no sentía. La sala entera era un escenario de drama y shock. Al final, me bajé del estrado y me fui. No necesité ver la caída final de Sofía. Me enteré después, por mi madre, que su esposo la había dejado esa misma noche. Su círculo de amigos se alejó de ella, su reputación fue arruinada.
Ella perdió todo lo que tanto le había costado construir, el estatus, el respeto, la imagen. La casa se había ido, pero la verdad fue restaurada. Mi venganza no me trajo la casa de vuelta, pero me dio algo mucho más valioso, la paz de saber que la justicia, aunque sea personal y brutal, al final llega. A veces, la venganza es el único camino para cerrar un ciclo de dolor y traición. Y a veces, el castigo más grande para un traidor es la revelación de la verdad. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Habrías perdonado o te habrías vengado? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver más historias como esta.